A ver, quisiera salirme del término claro que da el APA, porque es ese miedo exagerado, esa preocupación exagerada del cambio climático. Para mí es como tener una conciencia de que hay algo que está pasando, no saber de dónde viene y no saber para dónde ir ni cómo encontrar una solución. Yo lo definiría, es mi visión muy personal, porque eh, como he explicado un poco en la ponencia, cuando uno habla de la APA a nivel de clínica, tiende a ser un poco patología, y no me parece que la ecoansiedad sea patología. Tampoco hay que normalizarla, pero tampoco, como decía en la ponencia, hay que irse al extremo de trastorno mental, porque no lo es, ¿ok? Simplemente son síntomas que para mí se presentan a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. Son síntomas que se presentan a nivel de cognición, es decir, una preocupación severa, algunas veces una negación, algunas veces un aislamiento, una habitación, un escape, o una preocupación a nivel cognitivo, es decir, pensamos que es catastrófico, que no vamos a encontrar una solución, y a nivel emocional, que es sentir una preocupación extrema, ¿ok? Pero no es un trastorno. Creo que la sufrimos porque ahora creo yo que somos mucho más conscientes de lo que antes no veíamos, ahora sí lo vemos, ahora nos está tocando mucho más cercanamente. O sea, yo me acuerdo muy bien, ya estoy vieja, digo yo, que en Grenoble, es un lugar donde vivo cerca en Francia, hay un glacial. Y antes, cuando uno lo veía en las fotos de 1900, 1800, García estaba muy cerca y tú ibas y lo mirabas desde la terraza, era espectacular. Y estuve el año pasado en el mismo lugar, comparando la foto, y el glaciar estaba súper lejos. Creo que es una de las cosas que más me ha generado preocupación y más me ha generado ansiedad. O sea, el hecho de que sea palpable, el hecho de que no te lo imagines, sino que lo veas. O sea, que haya, yo vengo del mundo, obviamente, de la investigación, del mundo científico. Para mí el hecho de ver, de tener la prueba, es decir, ver los reportes de Greenpeace, ver todo lo que se hace a nivel de investigación de todo lo que son los glaciares, ha sido, oh my gosh, ha sido fuerte. Creo que es porque nosotros somos mucho más open, mucho más abiertas a comentar lo que sentimos. No quiero decir que con esto que los hombres no lo hagan, pero creo que nosotros comunicamos más fácilmente los sentimientos algunas veces. Yo hablaría más de cómo o qué recursos utilizar para gestionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a seguir pasando. La preocupación es palpable y como yo explicaba un poco en la presentación, el hecho de que haya una ansiedad normal, porque todos sufrimos de ansiedad, es una ansiedad que es adaptativa, nos hace que tomemos dos caminos: o nos adaptamos y tomamos estrategias de coping adaptativas, o no nos adaptamos y seguimos preocupándonos, evitamos y negamos. Lo que es importante aquí es que el hecho de sufrir la ansiedad nos hace actuar y nos hace ser proactivos por el cambio. Nos hace que, bueno, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir preocupándonos, vamos a seguir teniendo este tipo de conductas, pero va a generar en nosotros, sobre todo en los niños y en los adolescentes, que es lo que yo veo, conductas de cambio, conductas sostenibles. Ocuparse que si, y lo veo yo en la universidad, que si tú pones en el bote de plástico, las cosas son de plástico, no pones papel. Y yo lo veo en mis alumnos en la facultad, buscan el bote de papel y lo ponen. O sea, ese tipo de conductas implican que utilizan mecanismos para gestionar la preocupación y que se transmite o se transfiere a nivel de conducta, digo yo. Creo, y es una opinión muy personal, que lo hacemos por nosotros mismos y que, digo yo, proactivamente termina reflejado en el planeta. Creo que en el sentido en que nosotros somos conscientes de nosotros mismos y de nuestra responsabilidad, somos conscientes del planeta y de la responsabilidad que tenemos hacia el planeta.